Amén, hermanos. Vamos a continuar escudriñando la Escritura en el Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 12. Ya vamos en el verso 49 de este largo capítulo de Lucas. Largo pero muy interesante capítulo. Decíamos que Lucas en este capítulo ordena cosas muy interesantes con respecto a lo que Dios, el Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, dijo en los días de su carne. Y en este pasaje en particular de Lucas 12, relacionado con lo que vimos anteriormente, del versículo 35 al 48, vemos ahí una situación que dijimos era escatológica. Significaba que Jesús aquí hablaba y habló de cosas por venir, de asuntos que tenían que ver con su venida, pero particularmente de un tema que no siempre es tan claro en la Escritura. Con respecto, me refiero al juicio con respecto a la casa, de ese juicio con respecto a la iglesia. Y digo que no siempre es claro porque la Escritura tampoco es tan clara al momento de hablar con respecto a ese punto en particular. Habla, por ejemplo, en otros lugares como Mateo, el Evangelio de Mateo, donde dice el Señor ahí también que aquellos cristianos que no cumplen la voluntad del Señor, que no hacen la voluntad del Señor, que no cumplen los propósitos del Señor, etcétera, serán echados a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Hasta donde entendemos, Jesús no habla allí de que vamos a ir al infierno, que ese lugar de lloro y crujir de dientes sea el infierno. Lucas, en lo que hablábamos el domingo anterior, habla de que aquellos que no se preparan ni hacen conforme a la voluntad del Señor, dice que recibirán muchos azotes. Entonces, es interesante, hermano, poder ver este asunto y poder tratar en alguna medida de entender qué es lo que Jesús está diciendo con esto. Hasta ahora podemos señalar entonces que el Señor aquí habla de un juicio con respecto a su casa, de un juicio con respecto a la iglesia, ¿no? De cómo es que la iglesia, todos nosotros, los cristianos de todos los tiempos, vamos a tener que pasar frente al trono de Dios, al trono de Jesucristo, ¿no? Y poder alcanzar allí esta idea de la medida, ¿no? De la vara con la cual somos medidos, que esa vara no es sino Cristo mismo. La vida de Cristo. ¿Cuánto de Cristo hay en nosotros? ¿No? Lucas lo coloca en este sentido. Quienes conociendo la voluntad de Dios, no la hicieron. Quienes pudiendo haberse preparado, no se prepararon, recibirán muchos azotes. Y ahí tenemos un criterio, ¿no? Un criterio por el cual vamos a ser medidos. Un criterio por el cual usted y yo vamos a ser allí también juzgados. A ver, coloque su nombre ahí, coloco el mío yo ahí, Álvaro. Tú sabías estas cosas. Sabías lo que venía. Sabías que yo vendría. Lo que no sabías era el día ni la hora, pero sabías que yo vendría. Y sabías que tenías que prepararte para el encuentro conmigo. Y ese prepararte tiene que ver con guardarte de cosas, con no dejar que la tentación haga presa de tu corazón, con prepararte en el sentido de tener tiempo para orar, para leer la palabra, para ayunar si es necesario, tener tiempo para preparar no solamente tu cuerpo físico, sino preparar también tu alma, tu espíritu. Recuerdo muy vivamente las palabras de nuestro amado hermano Stephen Cone, cuando en Temuco nos predicó la palabra, y la primera frase que lanzó fue con respecto a este asunto: prepárate para la piedad.
Y decía él, lo que la Escritura señalaba también, con respecto, voy a parafrasear, que como que estaba bien preparar el cuerpo, el físico. Y está bien que lo cuidemos, que preparemos el cuerpo físico, pero no tiene mayor provecho, decía. Más bien, ejercítate en la piedad. Hermanos, es ejercitarse en la piedad. Es lo mismo que aquí el Señor habla en Lucas. Conozcamos su voluntad y preparémonos para el encuentro con el Señor. Preparémonos para encontrarnos con el Señor. Y eso es lo que el Señor está diciendo acá. Versículo 49 en adelante. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Miren estas palabras del Señor aquí. Esto es algo muy interesante. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Qué quiero si ya se ha encendido? Tiene que ver con lo que él dice más adelante. Versículo 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. El fuego del cual habla el Señor aquí no es un fuego que venga simplemente a consumirlo todo, a desaparecerlo todo, sino entendemos que este fuego también es un fuego que purifica, un fuego que viene a purificar, que viene de alguna forma también a hacer esto mismo que el Señor dice más adelante, esta división, ¿no? Los minerales son pasados por fuego para que la escoria, o no sé cómo se llama, llamémoslo así coloquialmente, ¿no? Esa inmundicia de mineral, lo que no sirve, el fuego pueda sacarla, ¿no? Que quede solamente lo bello, lo hermoso, ¿no? La perla preciosa. Pero para que tengamos esa perla preciosa finalmente, ese diamante, ese oro precioso, tienen que ser pasados por alta presión, por fuego. Entonces el Señor dice, fuego vine a echar a la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Es decir, de alguna manera también, diciendo como que el Señor ya está, con las mismas palabras que Él vino a decir anteriormente, provocando esta situación de empezar a separar las cosas, a limpiar el corazón. Hermanos, cuando los escribas y fariseos eran expuestos a la palabra del Señor, ¿cuántas veces fueron expuestos? ¿No era eso también a ellos pasarlos por el fuego? ¿No era exponerlos a ellos también a este fuego purificador? Nosotros somos de nuestro padre Abraham. Y el Señor, ¿qué les decía? Si fuera de vuestro padre Abraham, si Abraham fuera verdaderamente su padre, me reconoceríais. Pero vuestro padre es el diablo. Entonces, claro, cuando el Señor dice, no he venido a traer paz, he venido a traer disensión, separación, definición. Antes de entrar en ese punto, versículo 50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿De qué bautismo está hablando aquí el Señor? ¿Cuál es el bautismo al cual Él aquí se refiere? Ciertamente no es el bautismo en agua, no es el bautismo de Juan para arrepentimiento. El bautismo al cual Jesús se refiere aquí es el bautismo del dolor, al bautismo del sufrimiento, al bautismo de la agonía, al bautismo de la muerte. A ese bautismo se refiere. Y dice, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? Él sabía que tenía que ser bautizado a través de la muerte, porque entonces se cumple lo que dice el Romano, ¿se acuerdan? Con respecto a nosotros, hemos sido bautizados, ¿dónde dice?
en su muerte. Hermano, Él, a diferencia nuestra, sufrió la muerte por todos nosotros. Fue bautizado en la muerte por nosotros. Nosotros en Él fuimos bautizados también. Pero Él sufrió en su cuerpo de carne ese dolor de la muerte. Y déjenme decir aquí algo más, amados hermanos y hermanas. No solamente sufrió el dolor de la muerte, sino que sufrió, añada esto por favor a su reflexión, sufrió el peso del pecado sobre Él. No es solamente la muerte, como que alguien muera y que dolorosa es la muerte de alguien. Alguien muere de alguna enfermedad terminal, de alguna situación compleja, lo que sea. Vemos a veces, nuestros familiares o cercanos, vemos cómo duele, vemos cómo es doloroso la enfermedad que los está llevando y vemos cómo se angustian, cuánto dolor sufren. Hemos sido testigos, hemos visto la muerte ahí en el ser humano, cómo los lleva, cómo los atrapa, cómo los cautiva, cómo les provoca tanto dolor. Pero en el caso de Jesús, ese dolor que usted y yo hemos visto en otros sufrir antes de morir, cuando la muerte lo está apresando, hermano, lo multiplicamos, no sé por cuánto, en la vida de Jesús. Eso se multiplica por mucho. Porque Jesús experimentó la muerte por nosotros, pero el peso del pecado sobre Él. Yo publiqué en estos días en el grupo una reflexión del hermano Sproul que decía que no hay una escena más preciosa, pero a la vez una escena más viva del juicio de Dios que la cruz. El hermano Sproul decía ahí, nosotros asociamos el antiguo pacto con un Dios justo, un Dios castigador, un Dios que castiga el pecado, ¿cierto? Eso decía el hermano ahí. Y en cambio asociamos el Nuevo Testamento a la gracia, al perdón, al socorro. Decía el hermano en esa reflexión, si la leyeron, hermano, no hay una escena más tremenda, más gráfica, más ilustrativa del juicio de Dios. ¿Dónde está? No está en el antiguo pacto, no está en el Antiguo Testamento. La escena más gráfica de la justicia de Dios sobre un hombre no está en el Antiguo Pacto, no está en el Antiguo Testamento, perdón, está en el Nuevo Testamento, está en la cruz de Cristo. Dios el Padre castigó en Él el pecado de todos nosotros. La justicia de Dios, la ira de Dios, la ira, hermano, toda la ira acumulada de Dios por siglos, producto del pecado humano, fue derramada sobre Jesús. Él recibió toda la ira de Dios. Entonces la muerte de Jesús no fue una muerte simple. La muerte de Jesús entonces no fue una muerte, sí, a lo mejor sufrió dolores, agonizó 9 horas. Hermano, fue mucho más grande que eso. Por eso Jesús sabía lo que se enfrentaba. Por eso dice acá, cómo me angustio hasta que se cumpla. Recuerda, hermano, Lucas nos presenta aquí a Jesús como hombre. Y como hombre, hermano, no va a encontrar usted una expresión más humana que esta. ¿Cómo me angustio? ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Cómo me angustio hasta que la cruz se haga vida en mí? ¿Cómo me angustio hasta que llegue aquel día en que el Padre preparó para mí, para que yo muriera por el pecado de toda la humanidad? ¿Cómo me angustio?
Mi alma se angustia. No hay expresión más humana que esa en los labios del Salvador. Jesús padeció como hombre. Él se angustió como tú te angustias, como yo me angustio cuando tengo algo que hacer, algo que realizar difícil, complejo. Me angustia. Pero él estaba angustiado hasta la muerte. Recuerda el pasaje en Getsemaní que relata las horas previas a la crucifixión, cómo el Señor sudó gotas de sangre. Eso no es algo poético, eso no es poesía, no es lírica. Eso es una expresión física del dolor extremo del alma, que el cuerpo lo resiente, lo somatiza. Cuando llega a niveles de tal estado de crisis, de angustia, de dolor, tu cuerpo reacciona de esa forma. En Jesús fue así. Entonces, de un bautismo tengo que ser bautizado. Yo sé que tengo que ir a morir. Eso dice el Señor. Yo sé que tengo que ir a la cruz. Pero cómo me angustio hasta que eso ocurra. Entonces, hermano, ¿por qué quiero enfatizar tanto este hecho? ¿Sabe por qué? Para que no menospreciemos la muerte de Jesús. Amén. Entender cómo murió el Señor. Entender que sufrió como hombre, que padeció como hombre, que se angustió como usted y como yo. Nos tiene que hacer valorar aún más la muerte de Jesús. No fue que un hombre que cargó la cruz, que la llevó al monte Calvario, que lo tocaron ahí, que lo crucificaron y que allí estuvo crucificado varias horas hasta que entregó su espíritu al Padre y murió y luego resucitó. Relatarlo es fácil, relatarlo no es complejo. Entenderlo, comprender ese acto de amor del Señor por nosotros. Entender que lo que tuvo que padecer Él no fue solamente las 9 horas en la cruz, o las horas que estuvo en la cruz. Él venía ya padeciendo desde antes. La cruz en Él nunca fue una opción. Miren lo que estoy diciendo, hermano. La cruz en Cristo no fue una opción. No había otro camino. No había otra posibilidad. La cruz era su camino. Con respecto a nosotros, la cruz es una opción. Para los cristianos, la cruz es una opción. Es una elección. Si alguien quiere ser mi discípulo, dijo el Señor, tome su cruz cada día y sígame. Si quieres ser realmente un discípulo del Señor, la cruz para ti no es una opción. Me refiero a que no es una elección entre tantas que tengas que tomar. No es una elección, no es una de tantas opciones. La cruz es el único camino. Para un cristiano la cruz es el único camino. ¿Pensáis que he venido para traer paz a la tierra? Os digo no, sino disensión. Y ahí explica el Señor por qué disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3. El padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. He venido a traer disensión a la tierra. Por causa de la fe
en Cristo. Por causa de esta fe preciosa, venimos aquí y dice el Señor, vengo a traer disensión, no paz. Hermanos, yo quiero interpretarlo así. Cuando nosotros nos identificamos con Cristo, cuando usted se identifica como cristiano, usted está provocando una disensión. Usted se está de alguna forma dividiendo en el sentido de separación, dividir, no su alma en dos. Lo explico. No podemos dividir nuestra alma en dos. No puedo dividir en el sentido de que por una parte soy cristiano y en algunos contextos lo soy, pero en otros contextos no lo soy. Es como que tuviera dos almas. No. La separación o la idea del Señor acá, en el sentido de esta división que Él viene a provocar, tiene que ver con que yo, todo mi ser completo, ¿no? Es del Señor. Y solo ese hecho va a provocar de forma casi automática una separación con respecto al mundo, con respecto a los que no creen en el Señor, con respecto a su familia. Es interesante que Jesús coloque esto en términos familiares. ¿Se da cuenta? No dice amigos. Habla solamente de relaciones familiares. Mamá, papá, suegro, ¿no? Habla de estas relaciones, porque Él también lo experimentó así. Acuérdense del Evangelio de Juan. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Jesús experimentó también que sus hermanos, en cuanto a la carne, los hijos de María, tampoco le creyeron. No fueron ellos seguidores de Jesús de inmediato, al menos no de forma inmediata. No lo aceptaron, no le creyeron. Y Él tuvo que separarse a tal punto de decir estas palabras cuando llegaba y le dijeron en una oportunidad al Señor: Señor, Maestro, Rabí, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Le dijo el Señor a los que estaban allí: ustedes son mis madres y mis hermanos y hermanas, los que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos no creían en Jesús. Yo tiendo a pensar que incluso a María le costó creer. Un asunto personal. No digo que no creyó, pero no creo que haya sido tan fácil para ella. Ella también necesitaba un Salvador. Necesitaba disociar el concepto de hijo con el Salvador. No era su hijo solamente, era también su Salvador. Al final sí, obviamente, María empezó a ver a Jesús no solamente como su hijo, lo vio como su Salvador, lo aceptó como tal. Pero al principio no creo que haya sido tan fácil. Por eso es que el Señor dice acá esto, como diciendo: esto que me pasó a mí, también le va a pasar a ustedes. Esto que experimenté yo, también ustedes lo van a experimentar. Familiares, madres, padres, hermanos, hermanas, van a sentir el rechazo también de parte de ellos por causa mía, por causa de la fe en mí,
van a sufrir ese rechazo. Porque yo no he venido a traer paz. Hermano, donde el Señor llega, donde la fe de Cristo se hace presente, donde la vida del Señor se hace presente, provoca efectos, trae consecuencias. No es todo color de rosa. Claro, para nosotros es una alegría, somos perdonados de los pecados, nos alegramos en el Señor, la salvación que Él nos ha dado. Pero para los que no creen, ¿qué es el Señor? ¿No dice acaso el Señor que para los que no creen el Evangelio, qué es? Locura. Es piedra de tropiezo. ¿Se fija? Hermanos, cuando pensaba en estos versos, meditaba en ellos un poco, y decía, Señor, tal vez hoy día no es tan así. No sé, tal vez hoy día no es tan difícil la relación con la familia que no cree. Tal vez porque nuestra propia vida no es un fiel reflejo de la vida del Señor. Tal vez porque nuestro corazón todavía es un corazón zigzagueante, un corazón de doble ánimo, un corazón que se acomoda a las circunstancias y a los contextos. Una vida que cuando estamos con la familia somos como la familia quiere que seamos. Cuando estamos con los hermanos nos comportamos como los hermanos esperan que nos comportemos. ¿Se entiende lo que quiero expresar? No hay tal disensión con la familia, porque con la familia vamos de igual a igual muchas veces con ellos. Nos reímos de las mismas cosas que ellos se ríen, bebemos lo mismo que ellos beben en cuanto a cantidades y cosas por el estilo, hacemos una vida tal cual ellos la hacen. No hay diferencia. A veces ni siquiera advierten que somos cristianos. Ni siquiera recuerdan que somos cristianos. Porque tampoco nosotros, miren lo que digo, hermano, porque a veces ni nosotros mismos nos acordamos que somos cristianos cuando estamos con ellos. Jesús vino a traer disensión. No puedo estar de acuerdo con las prácticas paganas que realizan otros. No puedo, simplemente. No puedo llevar la vida que llevaba hasta antes de conocer al Señor. No puedo. No puedo reírme de los mismos chistes obscenos que la gente se ríe. No puedo, simplemente, si ni siquiera es que no quiera. Pero es que la vida de Cristo que está en mí no me lo permite, no puedo. ¿Se fija, hermano? Actitudes de ese tipo van a provocar una disensión, van a provocar una separación. Ya. No vamos a compartir con Jorge, con qué sé yo. No hace nada, nosotros hacemos fome. ¿Qué vamos a privilegiar? ¿O qué estamos privilegiando? Insisto, cuando pensaba en esto, no lo pensaba tanto en términos de hoy. En lo de hoy es lo que ya dije. Pero hermano, ¿qué va a pasar en unos años más? Cuando realmente nuestra fe esté puesta a prueba. Cuando realmente vengan aquellos días, y aquí yo doy a conocer un poco mi visión con respecto a este punto en particular, escatológico. Cuando tengamos que nosotros pasar por la tribulación. Yo creo que la iglesia pasará por la tribulación y la gran tribulación. Yo creo que la venida del Señor como evento va a ser un evento único, pero al final de la gran tribulación. ¿Y qué pasa si nosotros pasamos por ahí?
Ahora, alguien puede decir, hermano, sí, pero puede ser que la venida del Señor sea antes de la gran tribulación, antes de la tribulación, y que la iglesia no pase por ese periodo. Es posible también, es una opción. No nos cerramos a esas opciones, porque no sabemos el día ni la hora, no la conocemos. Lo que hacemos cuando decimos yo creo esto otro, a veces son más especulaciones nuestras, escatológicas, pero más allá de ese punto. Cuando seamos un poquito más puestos en aprietos por el propio mundo, hermano, ¿qué haremos? ¿Cuál será nuestra actitud? ¿Cuál será nuestra postura? Ahí vamos a decir, no, yo soy cristiano. ¿Nos van a creer? Vamos a dar un testimonio claro frente a eso. ¿Se entiende? Porque creo, hermano, que vendrán días así, en los cuales nosotros en nuestros trabajos, los chicos en el colegio, en la universidad, donde sea que nos movamos, vamos a dejar un claro testimonio de quiénes somos. Y no simplemente de palabras, porque puede ser que dar testimonio acerca de Jesús incluso, tal vez, nos cueste una separación de la sociedad, de los trabajos. Tal vez llegue el momento en que, a lo mejor sin decirlo explícitamente, pero por causa de nuestra fe real en el Señor, nos despidan de los trabajos. Estoy anunciando cosas malas para nosotros, porque no podemos considerar algo malo identificarnos con el Señor. No puede ser algo malo para un cristiano identificarse con el Señor y asumir las consecuencias que eso tiene, porque nosotros no dependemos del mundo. Acuérdense de aquellas palabras preciosas de Habacuc: aunque falte todo, aunque no haya nada, no haya vacas en los corrales. ¿Se acuerdan de aquella expresión? No haya nada, con todo yo me alegraré en el Señor. Porque la fuente de nuestra alegría mayor no está en las cosas materiales, sino en el Señor. No voy a buscar estar bien con toda mi familia, tampoco estar mal, pero tampoco voy a negar quién soy. Tampoco voy a negar quién soy. Yo soy cristiano. Porque negar quién soy es negar a Cristo. Es negarlo a Él. Y negar quién soy tiene que ver con que yo me oculto mi cristianismo acá en el bolsillo interior, ¿cierto? Y lo escondo bien y sigo compartiendo como siempre con mi familia, con mis amigos, nos reímos, no hay ninguna diferencia. Hermano, eso es también negar al Señor. Eso es negar la fe. Más aún, eso es negar la eficacia de la sangre de Cristo. Porque si usted y yo nos comportamos como siempre nos comportamos con el mundo, en el mundo, igual que ellos, entonces esto que hacemos aquí es algo vano. No tiene sentido. Porque carece de realidad. Entonces esto es tradición. Esto es algo que lo hacemos por costumbre. Pero esto no es para usted algo vivo. No es eficaz. Usted lo que está haciendo es menospreciar la sangre de Cristo cada domingo. Porque si a partir de más rato en la tarde o mañana tu comportamiento y el mío es igual que el de los demás, entonces usted menospreció hoy día la sangre de Cristo. Jesús es causa de división. No podemos quedar igual una vez que le hemos conocido a Él.
Nuestra conducta cambia, nuestra forma de ver la vida cambia, nuestras prioridades cambian, nuestra vida entera cambia. Y eso debe notarse en la práctica. En la vida cotidiana debe notarse. Y aun cuando tengamos que separarnos de nuestra propia familia, por identificarnos con el Señor, hermanos, no podemos, ¿cómo decirlo de una forma más simple? Pero no podemos privilegiar los sentimientos aún legítimos con la familia antes que el Señor. No podemos. En esto yo creo, hermanos, que usted y yo hemos conocido al Señor también como un Señor celoso. Él no comparte y no quiere compartir nuestro corazón con nadie. No significa con esto que dejaremos de lado a nuestra familia y no la vamos a invitar más a nuestra casa. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando estemos juntos con nuestra familia, mostremos a Cristo. Mostremos una vida que ha sido transformada por la vida de Jesús. Una vida que ha sido impactada por una vida superior. Cuando vengan a tu casa de visita a tu familia, a mi casa, vengan de visita de Santiago, de donde sea, de otros lados, y vienen a tu casa, que sepan dónde vienen. ¿Se entiende? Que sepa dónde vienen. Vienen a una casa donde Cristo es el centro. Si quieren exponerse a eso, bienvenidos. Pero sepan que en mi casa Cristo es el centro. Todas las actividades que realizamos tienen que ver con Él. Amén. Que el Señor nos socorra en eso, hermano. Nos ha dado Él su espíritu. Espíritu de valentía. No de temor, sino de valentía. De amor, de dominio propio. Así que el Señor estos días también pueda socorrernos en esto, y que esta palabra, y que esto que se cumplió con Él en su propia vida, por causa de identificarnos con Él, se cumple también en nosotros. Seremos también bienaventurados. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, Señor, por tu misericordia, por tu gracia abundante, tu socorro permanente. Señor, que esta palabra que hemos escuchado esta mañana pueda traer también a nuestro corazón mayor claridad con respecto a la vida cristiana, a cosas cotidianas, a la forma de ver la vida y a vivir la vida. Gracias por llegar a nuestro corazón. Gracias por impactar nuestra vida con tu vida. Pero queremos que esto también se note en nosotros. Que los demás también tengan claro quiénes somos. Y que si eso va a provocar división, Señor, bienaventurados seremos. Porque por tu causa, por tu nombre, si nos llegasen a menospreciar, a no considerar y que la razón sea porque somos cristianos, entonces bienaventurados somos. No buscamos eso. Al contrario, Señor, tú sabes, nos gustaría que nuestra familia completa te conociera. Que todos llegaran al arrepentimiento. Que todos sean salvos por tu vida. Señor, aún oramos para que así sea. En lo que respecta a nosotros hoy día, queremos mostrar a Cristo y solo a Cristo. Que así sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.